Aquí empieza Lecciones para hoy. Un viaje al corazón de la palabra de Dios, con un ambiente de estudio, oración, investigación, historia y misión. Bienvenidos. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Lecciones para hoy. En esta oportunidad estamos estudiando la lección número 3 de esta serie Volveos Pueblo Mío. Nuestro tema se titula La crisis interna y externa, hablando del pueblo de Israel. El versículo de memoria que estudiaremos el día de hoy se encuentra en Jeremías capítulo 2 versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Queridos amigos, la palabra que más describe a nuestro mundo es crisis, desde la caída de nuestros primeros padres hasta el día de hoy. El pueblo de Dios afrontaba muchos desafíos y dificultades. La crisis venía gracias a la amenaza externa de imperios y de reinos que querían invadir el territorio de Israel. Pero lamentablemente, la más grande crisis venía de adentro, por un liderazgo equivocado, sacerdotes corruptos, y cuando hay un liderazgo apóstata, ya sea político o religioso, en una sociedad como la sociedad de Israel, es en donde empieza la crisis. Pero la crisis venía por dos temas principales. La sustitución de la religión verdadera por una religión falsa, una religión sustitutiva. Y de ahí que cuando leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que Israel siempre sustituía la religión, siempre sustituía algo que Dios le había dicho que haga por algo que ellos creían conveniente o por el que los líderes lo hacían o que estaban de acuerdo. Hay mucha historia triste detrás de la crisis lamentable que Jeremías debía anunciar. La condición de Israel, como dice en nuestro versículo, santo era Israel a Jehová al inicio, cuando lo sacó de Egipto. Se había perdido pronto después de que Dios les hizo entrar en la tierra de Canaán. Los ancianos que habían sobrevivido a Josué, y cuando murió Josué y murió esta generación que habían llegado, empezó el desorden, empezaron a perderse, empezó la apostasía. Dios unas que otras veces levantó jueces para que les hagan volver de su mal camino, pero sin embargo el pueblo de Israel continuó en esa tendencia a apartarse de Dios. Por eso llegamos hasta el punto principal de la separación del pueblo de Israel, la división de los dos reinos, del reino del sur y el reino del norte. Gran parte tuvo la culpa Salomón. En su tiempo de apostasía, oprimió al pueblo, y cuando por los lujos que se dio escaseaban los recursos para la administración del reino, es en donde oprimió más al pueblo, demandó más tributos y demandó más gasto, oprimiendo así a las personas aún más necesitadas. De ahí podemos entender que un líder apóstata hace más daño que un líder principiante, que un líder novato. Es por eso que no es bueno tener líderes apóstatas al frente de un pueblo. Y vemos cómo cuando se divide Jeroboam y Roboam, que era el hijo de Salomón, dividen el imperio Israel entre el reino del sur y el reino del norte. Una tribu sería fiel a la casa de David, a los descendientes de David, y las otras tribus se separarían e irían con Jeroboam. Jeroboam tomó decisiones equivocadas en su reino. Él se preguntó en el momento y dijo: ¿qué pasa si estas personas van a Jerusalén a sacrificar, a ofrecer sacrificios allá, o a celebrar la Pascua cada año? Su corazón se volvería hacia Roboam, su señor, y de esa manera a mí me matarían. Entonces lo que hizo es santuarios con 2 becerros, tanto en Dan como en Betel. Sin embargo, el pueblo de Israel se desenfrenó por este inicio de la apostasía. Jeroboam era un líder apóstata, y como líder apóstata, pero también vemos a un líder paranoico que ve la conspiración siempre cerca, y un líder paranoico
cometen muchos errores, más errores de lo que puede cometer un líder principiante. Es por eso que todo líder que sienta temor y sea paranoico en temas de conspiración no estará capacitado para dirigir a ningún pueblo. Y encontramos también cuando ya la destrucción de Samaria en el año 722 a.C. por los ejércitos asirios, donde sería el fin del pueblo de Israel o del reino del norte, porque de ese exilio no hubo retorno, nadie volvió. La gente fueron reemplazadas por gente extranjera de otro lugar. En el reino del sur, el reino de Judá, lamentablemente sus reyes y sus líderes religiosos no dieron oído a las advertencias del profeta Jeremías y también del profeta Isaías, obviamente. Aunque las cosas no iban tan mal de manera política, pero sin embargo, de manera religiosa, cada vez se alejaban más y le daban las espaldas a Dios. Ahora la crisis que afrontaba el pueblo de Israel en gran parte venía de parte de los líderes religiosos y políticos. La crisis que afrontaba el pueblo de Judá o el reino pequeño de Judá también provenía de eso. Ahora tenemos un cristianismo adormecido, un cristianismo que reemplaza las cosas. Gran parte viene a que los líderes religiosos no son competentes, o los líderes religiosos son apóstatas muchas de las veces, pastores involucrados en cosas que no deberían estar involucrados, y líderes locales, ancianos de iglesia. Y no solamente estoy refiriendo al mundo adventista como alguien puede estar suponiendo, pero de forma generalizada, si el cristianismo está como está, gran parte es por culpa de los líderes, porque han sustituido la religión verdadera por una falsa. Han sustituido las ordenanzas de Dios por ordenanzas de hombres. Más les importa las tradiciones, las formas y cómo se hace. Allí podemos tener un liderazgo apóstata, un líder apóstata, carismático, con talento, y dejando de lado el liderazgo verdadero, la religión verdadera. Entonces la crisis seguía. Y ahí Jeremías en el capítulo 2 dice que el pueblo de Israel dejó la fuente de Dios de agua viva y empezó a cavar cisternas entre ellos. Las cisternas eran comunes en ese tiempo. Se cavaban cisternas en la roca, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas que se han hecho han encontrado cisternas cavadas en las rocas y en el medio se le ponía un mortero para que de esa manera pueda mantenerse el agua en las cisternas, que tenían el objetivo de recoger agua cuando llovía y conservarlo para cuando no llovía las aguas. Lamentablemente en algún momento el agua se echaba a perder, ya sea por evaporación o por consumo, y a veces el sol que llegaba reventaba el mortero y se partía. Así cuando la próxima vez llovía, todo el agua se echaba a perder y esas cisternas eran vacías. Un ejemplo práctico de que lo que sucede con una persona cuando deja a Dios, deja a Jehová, la fuente de agua viva, y cava sus propias cisternas, su verdadera forma de adoración, su verdadera forma de supervivencia, de felicidad. Todo será cisterna equivocada, cisterna que toda agua echará a perder. Cuando sustituimos las prácticas de la verdadera religión por prácticas de la falsa religión, eso es lo que sucede con nosotros. Y otro está el reemplazar a Dios por otros dioses pequeñitos. Esa es la otra causa de la crisis del pueblo de Israel. Reemplazó a Dios por dioses como Baal, Acera y otros dioses más. Es interesante notar que el carácter de la religión sustitutiva no provee salvación real en tiempos de crisis. Nunca lo ha hecho. En ningún lugar, en ningún tiempo, una religión sustitutiva, cuando viene una gran crisis, cuando viene el adormecimiento, cuando viene el zarandeo, nunca va a soportar. Es por eso que es necesario vivir una vida cristiana original, una vida cristiana verdadera, como Dios quiere que sea. Muchas imágenes ilustran este punto, refiriéndose de algún modo a la prostitución espiritual. Por ejemplo, cuando se habla el término como ramera, o la vid escogida, por ejemplo, en el verso 20, que se transformó en vid degenerada y extraña, en verso 21.
Nos recuerda, por ejemplo, hablando de Isaías, el canto de la viña, en el capítulo 5, versículo 1 al 7. Pero Jeremías lleva un poco más allá que Isaías. En Isaías podemos ver que la vid producía frutos malos, como injusticia, derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Aquí en Jeremías se transforma en una vida extraña. La palabra extraña en el hebreo, noquillán, que es un término que se usa con frecuencia para referirse a las prostitutas, que en tiempos del Antiguo Testamento habitualmente se asociaban con mujeres extranjeras, con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Por ejemplo, también en Proverbios 2:16, una dromedaria o hembra del dromediario, en el verso 23. Eran personas que simplemente vendían su cuerpo por dinero. Pero también aún es más fuerte cuando dice que Judá se parece a un asna montés en el versículo 24 y 25. Estas metáforas nos dan a entender a cuánta gravedad había ascendido la maldad del pueblo de Judá y del pueblo de Israel. La vergüenza de esta apostasía de siglos es de un ladrón descubierto, en versos 26, y alcanza todos los niveles de la sociedad israelita, especialmente su liderazgo secular y espiritual. Ahí está el problema, cuando hay líderes que apostatan, llevan al pueblo de Israel a una apostasía, cuando hay líderes que se venden, que son corruptos. La vergüenza es una emoción fuerte en el Antiguo y cercano Oriente. Por eso que cuando leemos Miqueas, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 11, y 1 Samuel 20:30, vemos esa imagen. Por ejemplo, cuando nos habla de la prostitución espiritual, la idolatría realmente expone a la gente a adorar a otros objetos, a otros dioses, con el fin solo que eran de madera y de piedra. Jeremías recalca que la absurda y necia idea de la idolatría en el versículo 27, que dicen a un leño, mi padre eres, y a una piedra, tú me has engendrado. Pero sin embargo, es una necedad. Todas estas imágenes culminan con la pregunta retórica que hace Dios. ¿Y cuál es esa pregunta? La encontramos en el versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? En el momento difícil, cuando asediaban los otros reyes, por ejemplo, como Asiria o Babilonia o Egipto, que en algún momento quiso recuperar su poderío cuando vio la decadencia del imperio asirio, pero no contaba con que había una tercera potencia que iba a surgir en ese momento, que Dios ya había provisto, que era Babilonia, y en la batalla de Carquis le aplastó completamente al imperio de Egipto. Entonces ahí dejó de ser potencia y surgió la potencia de Babilonia. Entonces vemos cómo Dios en algún momento ve al abandono de Dios como una prostitución. Y Dios mismo le hace la pregunta retórica al pueblo de Israel. Mirad desde Dan hasta Bersaba, mirad desde el Nilo hasta el Nehué, ¿cuántos reinos han dejado a sus dioses? Ninguno. ¿Dónde ha sucedido? Solamente el pueblo de Israel, solamente ustedes han cambiado de dioses. ¿Por qué son tan necios? Lo que está diciendo Dios es que el pueblo de Israel quizás estaba peor que los reinos paganos, porque la crisis vino no solamente por el liderazgo malsano, sino porque el mismo pueblo de Israel, la gente, habían dejado a Jehová, habían dejado a Dios. Hoy la crisis del cristianismo en general no es culpa solamente del liderazgo malsano que tenemos, sino del mismo pueblo que es desenfrenado, que ha abandonado las prácticas del cristianismo, que son necesarias para el crecimiento espiritual. Yo no sé dónde estés, ni quién seas, ni a qué organización religiosa estés quizás afiliado, pero lo que sí sé es que tú necesitas de Dios. Lo que sí sé es que posiblemente tú, como viendo el panorama general del cristianismo, estés pasando por una crisis. La crisis del cristianismo ahora no es meramente externa. No es que lo amenaza la ideología de género, los ateos, los científicos, o de repente las vacunas y todas esas cosas. No, la crisis del cristianismo actual es la crisis interna. Sus líderes, sus dirigentes, que no le dan el pan, que en vez de darle pan le dan piedras, que en vez de darle una verdadera doctrina, le dan una doctrina malsana, equivocada, para guiarle a esta gente
a sus propios propósitos, ellos, propósitos egoístas como líderes. Es por eso que aquí en Lecciones para Hoy vamos a dar nuestras lecciones para hoy. La primera lección es que no podemos reemplazar la religión verdadera por una religión falsa sin correr el riesgo de perdernos. Y la segunda lección es que líderes apóstatas hacen más daño que líderes principiantes. Es mejor tener un líder inexperto que un líder apóstata frente. La tercera lección es que no podemos reemplazar a Dios por dioses pequeños, sin correr el riesgo de dejar de ser el pueblo de Dios. Si en este momento tú estás ahí quizás siendo dolido, estás de repente preocupado, yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes en este momento. Los que están escuchando este mensaje, de volverse a Dios, de decir: Señor, reconocemos que estamos en una crisis. Porque una cosa es saber que estamos en una crisis y otra cosa es estar en una crisis y no saberlo. Ese es el problema del pueblo de Israel. Por décadas ellos estaban en una crisis decadente y no lo sabían. El pueblo de Dios ahora, el cristianismo, está en una crisis y hay muchos cristianos que no saben y no quieren reconocer que el cristianismo ha entrado en una crisis fatal en estos últimos tiempos. Y es en este momento en donde yo te invito a aferrarte de la mano de Dios para superar esta crisis, porque solamente los que superen esta crisis podrán irse cuando Jesús vuelva por segunda vez. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú siempre envías mensajeros. Yo no sé, Señor, si yo sé ese mensajero. Quizás sí, para alguna persona que está escuchando este mensaje. Pero te damos gracias por enviarnos hace tiempos antiguos al profeta Jeremías para reprender a un pueblo duro y pertinaz igual que nosotros. Quizás en ese tiempo los líderes se burlaron de él y no le hicieron caso. Padre querido, ahora también quizás hay algún líder aquí que es incrédulo, Señor. Quizás que está simplemente escuchando esto por escuchar. Un líder indiferente, igual como un líder en el pueblo de Israel. Permite, Señor, que ahora tu pueblo, la persona que está escuchando, tu hijo, tu hija que está escuchando este mensaje del otro lado de la pantalla, pueda ser suavizado por tu Espíritu Santo y pueda darse cuenta por el camino en que está caminando y vuelva al camino antiguo, vuelva al camino que tú un día lo destinaste. Un día Él era santo a ti desde los primicios, un día Él era protegido por ti, Él tenía las promesas de ti, pero ahora su vida cristiana está desmoronada. Ahora quizás apostatado, ahora quizás más importante es la tradición, más importante es un culto, más importante es las obras humanas y no más importante pasar tiempo contigo, estudiar tu palabra. Por eso, Señor, venimos a ti, volvemos a ti. Queremos hacer las cosas diferentes y darnos fuerza. Gracias, Señor, por enviar tu Espíritu Santo y convencernos de pecado, de juicio y de justicia para volver hacia ti arrepentidos. Y suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por llegar a esta pregunta. Eso que quieran escribirnos en WhatsApp, 939-848, si desean más información, quieren para estudiar un curso de la Biblia cristiana, quieren para saber de qué pueden reunir, y yo les puedo informar dónde, de repente ustedes están interesados en que se inicie la Biblia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter y en WhatsApp. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo mensaje. Muchas gracias.